Cerramos los ojitos y oramos. Señor, te damos gracias por un día más de vida, porque tenemos salud, familia, un hogar y un alimento, Señor. Te pedimos que nos cuides de todo mal y peligro. Bueno, en el nombre de Jesús, todas las peticiones y agradecimientos. Amén. Se le fue el sonido a Alan, se le congeló, sí, como que le cayó el internet seguramente. ¿Cómo han pasado? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue con la tarea? Muy bien, profe. Good. Bueno. Teníamos la plataforma y la del cuaderno, ¿verdad? ¿Qué dice la del cuaderno? Camilita. Señora. ¿Qué dice la tarea del cuaderno? Que teníamos que hacer varios dibujos. Teníamos que hacer dibujos de hipotónica, hipertónica, isotónica, hipoton simple y facilitada, hipote activo, o la bomba de sodio potasio, sin Sal por atrás y ya. y uniforme y el Por favor, apaguen los micrófonos. Solo tienen la palabra Camila. Casi no le escuché el final. Gracias. Gracias. Eran los dibujos, ¿cierto? De todos los tipos de transporte con sus procesos y clasificaciones, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos dibujos serían en total? 1, 2, 6, profe. 4. Sí, profe, 6. 6 dibujos. Juanjo, ¿listo los 6 dibujos? Coloreados, señalados con sus nombres. Muestra, a ver. Juan José García muestra. Ya que me dice Juan José. Sí que me mueve. Listo. Ok. Eso. Muy bien, Juanjo, gracias. Excelente. Muy bien. Cami. Wow. Picasso. Muy bien, qué bonitos. Gracias. Santi Luque. Ah, más cerquita. Un poco más cerca. Ah, ¿listo? ¿Son todos? Estás pasando la hojita, ok. ¿Tienen los 6? Listo. Bien, Santi. Mateo. Bueno, señor. Listo. Igual después lo miro el video así como en cámara lenta. Jero. Bien, Jero. Ok. Hoy también vamos a tener dibujitos. Hoy también vamos a dejar dibujitos. Se aprende bastante cuando uno representa o grafica la teoría, ¿no? Se complementa. Lo que nosotros escribimos, escuchamos y dibujamos, entonces queda más afirmado en nuestra mente. Brandon. Brandon, a ver, vamos a poner a varios. Brandon y Laura, cuaderno en la pantalla. Brandon,
Parece que no hay tarea hoy tampoco. ¿Qué le pasa? Eso. ¿Cuántos tienes, Cami? Sí, Laura. A ver. Ok. Listo. Eso, esa muchacha sabe modelar cuadernos. Muy bien. Isaac y Juan José Cano. Cano. Listo. Listo. María José. Samuel. Isabela. Ajá. Eso, me quedaron seguiditos. Ok. Cumplidos, muy cumplidos. Muy bien. Ujú. ¿Me faltan? Camila, usted que es tan pilosita, me falta solo Brandon. Y yo, profe. Y yo y Alan Pacheco. Ah, ya volvió Alan. Estaba congelado ahorita. Alan, cuaderno entonces en la pantalla. Te vamos a contarle a Brandon hasta 3. A la 1. Ajá. ¿Listo? Pasa la hoja. Listo. Pasa. Ya están todos ahí, Alan. Sí, señora. Ok. Gracias. Pero sino que el internet está malo. Sí, su internet está como lentico. Brandon, ¿me muestras tu tarea, por favor? No la hice, profe. Siento que la clase pasada tampoco la hiciste. Sí, La clase pasada. sí, señora. Tengo como una duda ahí. Voy a mirar el video. Brandon, por favor, las tareas y a tiempo. Todos los demás colocan el revisado con la fecha de hoy. Queda pendiente. ¡Ay, Santi! ¡Henao! ¡Tú! Eso. Se ve muy bien. Se ve nítido en tu cámara. Ajá. ¿Listo? Los tipos de transporte activo. Listo. Gracias. Bueno, mis queridos, revisado fecha de hoy. Muy bien. Gracias por cumplir con la tarea. Vamos entonces a trabajar el tema de hoy. Y estamos hablando de circulación. Es la unidad, es el tema de la unidad en general. Ya tenemos circulación celular en microorganismos. Y vamos a pasar a la circulación en los hongos. Pero antes de empezar con ese tema, ¿tienen alguna duda de los dibujos que hicieron y de los temas que ya teníamos trabajados? No, ¿Con los dibujos que les quedó claro? ¿Aprendieron? sí, señora. Bueno, o sea que ya casi estamos listos para la evaluación. Bueno, entonces el título para hoy es Circulación en los hongos. ¿Listo? Si recordamos, los hongos son seres heterótrofos, quiere decir que no fabrican su propio alimento, se alimentan de otros seres, a expensas de otros seres. Muchos de los hongos son parásitos, quiere decir que se pegan a esos otros seres vivos y sustraen el alimento de estos seres vivos. Ellos no forman tejidos como tal, quiere decir que no tienen un sistema desarrollado de circulación o de conducción. O sea que su circulación es muy parecida, y en los unicelulares, porque tenemos dos clases, unicelulares y pluricelulares, tenemos hongos de esos dos tipos. En los unicelulares la circulación va a ser pues igual que sucede en los seres unicelulares.
y como sucede en las células como tal. Quiere decir que va a tener transporte activo y transporte pasivo. Samuel levantó la mano. Samuel quiere decir algo. ¿Samuel quiere decir algo? No, Bueno. pues no. Me equivoqué. Ah, listo, está bien. Entonces, quiere decir que los nutrientes atraviesan la membrana celular de un hongo, igualmente que sucede con las células solitas o igualmente como sucede en los microorganismos, a través del transporte activo y pasivo, que fue lo que ustedes representaron en ese dibujo, hablando de los seres unicelulares, a nivel celular. Las levaduras son un ejemplo de hongos unicelulares y entran la sustancia a través de su membrana a través de estos dos procesos. En los hongos multicelulares hay una estructura, digámoslo así, que se llama micelio. Si lo recuerdan, creo que el año pasado también lo vimos. El micelio es como el conjunto de hifas o de raicitas que tienen los hongos. Todo el hongo como tal, no solamente la parte de abajo, sino todo el hongo, el sombrerito, lo que parece tallo, lo que parecen raíces, todas esas partes en los multicelulares están llenas de esto. Miren, de este tipo de estructuras que se llaman hifas. Y estas hifas, todo el conjunto de hifas, se llama micelio. Hasta ahí van conmigo, ¿verdad? Bueno. En estas hifas hay un tipo particular llamado coccinoides. Aquí no lo muestra, pero ahorita sí lo vemos en un videito. Que son las mismas hifas, pero están septadas, dice ahí. Bueno, aquí no lo dice, lo dice en el video. Están septadas y tienen poros. Eso, a través de esos poritos que tienen esas hifas, esos huequitos que tienen las hifas, absorben la sustancia del medio y lo transporta a través de ellas mismas. Miren, los hongos se diferencian a las plantas y a los animales en que ellos no tienen un tejido especial de conducción, lo hacen entre sus mismas células. Mientras que, por ejemplo, en las plantas hay células que se juntan especializadas y forman el xilema y forman el floema, que son los tubitos o los conductos por los cuales se transporta el alimento en la planta. Y en los animales y nosotros, pues tenemos las venas y las arterias. Son tejidos y son órganos especializados para eso. En los hongos no, a pesar de que son pluricelulares en este caso, sino que esta celulita se junta con esta celulita y esta con otra y forman las hifas, y entre ellas, entre una célula y otra, se transportan en alimento. Obvio, lo sacan del medio exterior. Si son parásitos, por ejemplo, en este caso es una planta, esta hifa es de un hongo parásito y está pegado a las células de una planta. Estas son células de una planta. Aquí está la hifa del hongo, toda esta es la hifa, células formando la hifa. Y esas hifas tienen una prolongación que se llama austorio. Ese austorio se mete en las células de la planta y le absorbe nutrientes, igual pasa con los animales. Ejemplo, el pie de atleta, que es un hongo que sale en el pie, esto es lo que hace. Sus hifas se meten en las células de la piel y absorben nutrientes de la piel que tenemos en el pie o en los dedos de las manos. En ese caso, pues, bastante desagradables son ese tipo de hongos. Este en el caso de las plantas. Bueno. Hay otros hongos que son filamentosos y realizan la llamada osmotropia. ¿A qué le suena esta palabra osmo? A hueso. Óseo sería referente a hueso. Ósmosis, lo acabamos de ver, ¿cierto? Y es uno de los tipos de difusión simple, que es el paso de agua a través de la membrana celular por poritos sin gastar energía, porque es transporte pasivo. Entonces, este tipo de hongos realizan su circulación a través de la osmotropia. Se alimenta, absorbe los nutrientes a través de la membrana celular. Para eso, ¿qué hacen? Los hongos producen unas sustancias dentro de sus células que se llaman enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas
por ejemplo, en el caso de una arepa, botan las enzimas digestivas sobre la arepa. Con esas enzimas descomponen, empiezan a descomponer esos seres que ya pues prácticamente están muertos, ¿sí? Lo descomponen afuera, y cuando ya han hecho la descomposición afuera, entonces absorben los nutrientes a través de la membrana celular por osmotrofia o por ósmosis. Es como si vomitaran, los hongos vomitaran dentro de otra sustancia, dentro de desechos de algún ser vivo, vomitan sobre ello, lo descomponen afuera y se absorben los nutrientes. Y lo que queda es lo que va a nutrir el suelo, para que luego lo absorban las plantas. Son necesarios este tipo de hongos porque son los hongos, ¿cómo se les llama? Ecológicos, porque ayudan a descomponer la materia y a que el suelo se nutra y pueda así pasar a las plantas luego. Bueno, entonces vamos a ver ahora el videito aquí para que complementen esta información. ¿Dónde está? ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Alguien que me diga cómo vamos? Bien, profe. Bien. Bien, profe. Ya, les repaso aquí rápidamente. Los hongos no tienen sistema circulatorio, no tienen, solamente tienen sus hifas que están en toda la parte del hongo. Cada una de ellas se nutre y hace transporte a través del transporte activo y pasivo. Hifas son como esa especie de raicillas que lo forman. El conjunto de todas esas hifas es micelio. Absorben por osmotrofias o por ósmosis, botando enzimas digestivas sobre la sustancia que van a descomponer. ¿Dónde los pongo por aquí? Listo. Yo le subo volumen un poquitín. ¿Qué tal está aquí? ¿Qué tal está aquí? Por un micelio, por una volva, por un estipe, un anillo, un hímeno, una lámina y una laminilla. En la laminilla se almacenan las esporas. Esto es pues la estructura del hongo, ¿no? En este momento no estamos hablando tanto de la estructura externa de un hongo, sino cómo circulan los nutrientes dentro del hongo. Como les decía, tanto el sombrero, como el anillo, como el estipe, como la volva, todas estas partes, el micelio, el conjunto, mire el conjunto de hifas aquí. Micelio, conjunto de las hifas, la que veíamos ahorita grandecitas. Todo igual, usted ve las hifas aquí, pero toda la estructura internamente está llena de todas estas ramificaciones. Y todas estas ramificaciones son células que se van pasando el nutriente una a la otra, una a la otra, una a la otra, y lo absorben de lo que estén descomponiendo en ese momento. Que después lo vamos a ver en reproducción, que son las que sirven para que el hongo se pueda propagar. En este momento, ¿qué nos interesa? Saber que a través de las hifas es por donde se genera o se produce la circulación de los nutrientes en los órganos. ¿Qué son las hifas? Son estructuras cilíndricas filamentosas que conforman a los hongos multicelulares. Esto le dan rigidez a las células gracias a la presencia de actina. Estas pueden ser aceptadas, es decir, que pueden estar separadas, como vemos en el caso de anillos, o pueden ser no sectadas y se conocen como cenocitos. Ahí podemos ver en la imagen la A, entonces son hifas sectadas, y la B son hifas no sectadas, no tienen ninguna división. Ay, se me fue. Voy a ponerlo aquí. Miren, ¿qué son estas cositas, estas estructuras que vemos aquí? Dos tipos de hifas. Hifas septadas, o sea, tienen como estas divisioncitas, y otras que no tienen esas divisiones o septos. Las septadas son las llamadas coccinoides que les había mencionado ahorita y se van a mencionar en la siguiente diapositiva. Todo el hongo está lleno de esta estructura. Anillos, o pueden ser no sectadas y se conocen como cenocitos. Ahí podemos ver en la imagen la A, entonces son
IFA aceptadas y la B son IFA no aceptadas, no tienen ninguna división. Las IFA secretan enzimas digestivas. Ya sabemos que una enzima es un catalizador biológico que ayuda a acelerar un proceso o a disminuir un proceso. Entonces, estas enzimas digestivas lo que hacen es que ayudan o favorecen la membrana celular y por el proceso de exocitosis ayudan a transportar a través de vesículas esa sustancia. Recordemos que la exocitosis se da que es un proceso del interior de la célula al exterior de la célula. Algunas IFA aceptadas se conocen como sinoides y son aquellas encargadas de nutrir Cocciinoides, ¿no? el transporte activo y pasivo del hongo. En las IFAs no aceptadas no existen estructuras que cumplan el proceso de circulación. Ellos lo hacen de forma libre a través de microtúbulos y motores moleculares, como ya lo habíamos visto en el caso de las procariotas. ¿Recuerdan esto que hablan aquí? Microtúbulos y motores moleculares. En esas IFAs que no tienen septos, no pasa entonces la sustancia así a través de esos septos de una célula a otra, sino que lo hacen ¿quiénes? Los motores moleculares, ¿se acuerdan? Que son esas proteínas que parece que caminaran dentro de la célula y caminan sobre los microtúbulos. Entonces es muy similar. Los hongos parásitos, recordemos que ellos necesitan un huésped para poder vivir, ¿no? Entonces ellos tienen sus IFAs y lo que hacen las IFAs es que se absorben, se compenetran a las células y de esta manera ellas logran absorber los nutrientes gracias a que se pueden anclar a las paredes celulares de la célula huésped o del parásito que van a infectar y del organismo que van a infectar. Bien, hasta aquí ya vimos entonces lo que era circulación de hongos. Ahora vamos a hablar de cómo transportan Esta es la misma imagen que está en la plataforma, ¿no? Ya se las había explicado. Los auditorios son partes o prolongaciones de la IFA que entran en el ser que están parasitando y le absorben los nutrientes. Aquí colocan un ejemplo. La roya es un hongo que ataca las plantas de café. Le absorben los nutrientes y pues dañan los cultivos de café, terminan dañándolos. Del parásito que van a infectar y del organismo que van a infectar. Bien, hasta aquí ya vimos entonces lo que era circulación de hongos. Ahora vamos a hablar de cómo transportan, por ejemplo, plantas animales a través de estructuras especializadas los nutrientes que necesitan los hongos. Bueno, yo creo que hasta ahí era lo del hongo, sí. Ok. Entonces sigamos acá. Bajemos esto otra vez. Vamos entonces ahora. Ahí ya queda, es sencillo, la parte de la circulación de los hongos es sencilla, es simple. No hay mucho que trabajarle, ya sabemos, a través de sus IFAs es que absorben nutrientes, atraviesan la membrana celular cuando botan enzimas digestivas, y dejamos hasta ahí y pasamos a la que es la circulación en las plantas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Chicos. No, señora, no, señora. Ahora yo les veo la carita. Si tienen cara de signo de interrogación, no es que ya están, saben eso al derecho o al revés. A ver. Yo le pregunto a Cano, ¿qué son las IFAs? Las cifras. A ver, yo busco los están constituidos por series de ramificaciones que son hifas, que la unión de varias de estas se le llama micelio. Sí, listo, muy bien. ¿Y qué función tienen esas IFAs? Isaac. Isaac. Profe, esperen. ¿Quién me responde? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué función tienen las IFAs? Isabela. Ya voy, Luque. Ya voy, Henao. Muy bien, eso sí. Absorber los nutrientes de una célula. No. Sí. De una célula del cuerpo. Ajá, y transportar los nutrientes por todo el hongo. Exactamente. Santi, Luque, ¿qué quieres decir? ¿Qué hacen las IFAs? Yo iba a decir de lo que hacen, que llegan y absorben los nutrientes
del cuerpo que van a alimentarse. Ajá. Y la transportan entre una y la otra. Santiago Henao, ¿qué quieres decir? No, ya. Ya. ¿Alguien me acuerda qué son los austorios? ¿De qué cosas? Quienes absorben los nutrientes de las células y se anclan a la célula. Las que se anclan. Las partes de las cifas, ¿Pero prolongaciones qué de las cosa cifas, era? austorios. Prolongaciones de las cifas que se meten dentro de la célula que están parasitando para absorber los nutrientes. ¿Y qué hacen los hongos con las enzimas digestivas que ellos producen? Las vomitan o las deshacen. ¡Eso! Ajá. Ajá. Las vomitan sobre la sustancia que van a descomponer o el cuerpo o el ser que quieren descomponer para luego absorber a través de la membrana celular. ¿Y a través de qué proceso absorbe a través de la membrana celular? Osmosis. La osmotrofía. Osmotrofia. Por ósmosis, muy bien. Los veo en la jugada muy bien, Jerónimo. Camila. ¿Qué más les pregunto? A ver, ¿qué más pregunto? Y eso es a través de la membrana, ¿no? Cuando absorbe de otros seres, cuando atraviesa la membrana y por dentro de la célula, ¿a través de qué proceso se da? ¿Se acuerdan de esto? A ver, yo no sé si ustedes relacionan esto. Motores, Microtúbulos. moleculares y Bueno, microtúbulos. Exactamente. Ya dentro de sí, pues cada célula transporta las sustancias como lo hace normalmente cualquier célula y cualquier microorganismo. Listo, ahora sí los vi bien juiciosos, por ejemplo, a Camila, a Jero, a Santiago, a Isabela. Isabel me respondió cuando le pregunté y de resto no escuché a nadie más. Espero que hayan tomado apunte, ¿no? ¿Listo? Entonces, sí, dime. Esas enzimas digestivas solamente sirven para la descomposición, o sea, no sirven para otra cosa. Pues como todas células se producen diferentes sustancias, diferentes clases de proteínas, sea para mantener la estructura de la célula, sea para circular nutrientes o sea para digerir en este caso. Hormonas también se producen dentro de los hongos y las plantas. Tú sabes que la función de una célula es, o son dos funciones específicas. Uno, fabricar proteínas y dos, producir energía para mantener el ser vivo. En esa producción de proteínas hay diferentes clases de proteínas. Una de esas son las enzimas digestivas, que son las mismas que se producen, bueno, similares a las que se producen dentro de nuestro estómago. Es para descomponer el alimento, digerirlo, hacerlo más simple, más sencillo, y en el caso de nosotros pasarlo a la sangre. En el caso de los hongos, meterlo a su citoplasma y alimentar todos los organelos de la célula y todo el hongo al final. Juan José García levantó la mano. Dígame, Juan José García. Profe. Señor. Sí, si se cierra, volvemos a entrar. Sí, claro, sí. Sí. Así es. ¿Alguien más? Sí, nos falta ver la circulación en la planta. Creo que nos falta un buen temita. Y hoy terminamos con circulación en las plantas y dentro de 8 días trabajamos animales y creo que en 15 días evaluamos. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos con la circulación en las plantitas. Yo creo que este temita sí lo conocen ustedes mucho. Se hace en estos 3 procesos, absorción en 3 etapas, transporte y distribución. Son las 3 etapas en las que se da el proceso de circulación en las plantas. Pueden colocar el título. Si quiere colocan los 3 nombres nomás y no sé si con flechitas ustedes relacionan la función o la descripción de cada proceso. Porque la palabra lo dice. No creo que haya que explicarle mayor. Pues, o sea, ustedes escribir absorción, transporte y distribución.
3 etapas. La absorción que la hace a través de qué? A través de que una planta absorbe nutrientes. Cami, ¿el micrófono? Ah, no, Fotosíntesis. Señora, bueno, ustedes... A través de la rama, de la raíz. De las raíces, ¿cierto? En el caso de que la planta tenga raíces. Porque resulta que hay plantas diferentes que no tienen raíces, no tienen todas las estructuras que conocemos nosotros, raíz, tallo, hoja, flor y fruto. Hay plantas que no tienen esas estructuras. Las plantas se dividen en 2 grandes grupos, las briófitas y las traqueofitas. Yo no sé si alguna vez lo vimos, las briófitas no tienen xilema y floema, no tienen raíces, no tienen tallo. Entonces, la circulación en ellas va a ser diferente a las de las traqueofitas que sí tienen todas esas estructuras. Pero igualmente ambas, tanto las briófitas como traqueofitas, ellas deben absorber, como lo hacen los hongos también. Deben absorber sustancias de alguna manera. Esa es la primera etapa, absorber sustancias. Y esas sus primeras sustancias son sales minerales y agua. A lo que se le llama savia bruta. La savia bruta en las plantas está constituida por sales minerales y agua. Primer paso, absorción de los sales minerales y agua que constituyen la savia bruta. Juan José García está peludo, va a salir de la cuarentena con una mata de pelo. Bueno, la siguiente etapa, o sea, ya después de que el ser vivo absorbe, ingiere en el caso de los animales, y se absorbe en el caso del intestino delgado, en el caso de animales, en las plantas también viene el siguiente paso, que es ya, después de absorber, de tener el alimento, de tener la savia bruta, ahora el trabajo es transportarlo. Esa es la siguiente etapa. Esa agua con savia, o sea, agua que es la misma savia bruta con sales minerales, debe ir hasta los órganos fotosintéticos. En el caso de las plantas, de lo que estamos hablando, los órganos fotosintéticos son las hojas. Esa savia bruta debe llegar hasta las hojas, porque la savia bruta es materia prima para realizar la fotosíntesis. En el caso de las plantas briófitas, la savia bruta sube por el xilema. De la raíz sube por el xilema y debe llegar hasta las hojas, que son los órganos fotosintéticos, para que allí se mezcle con la luz solar y con el dióxido de carbono, y así ya producir la savia elaborada. Y la tercera etapa es la distribución. Ya después de tener la savia elaborada, ahora seguimos otra vez con el mismo transporte. Hay que distribuirlo a todas las partes de la planta, desde las hojas donde se hizo este proceso hasta devolverse a la raíz y llevarle azúcares y minerales disueltos útiles para el crecimiento y el desarrollo de la planta. Bueno, aquí dice que en general todas estas etapas son comunes, aunque pues hay diferencia, una cierta diferencia entre las briófitas y las traqueofitas, o sea, las no vasculares y las vasculares. No vasculares quiere decir que no tiene órganos especializados en el transporte. Y las vasculares quiere decir que sí tienen xilema y sí tienen floema. Aquí está. Circulación en las no vasculares. Miren este tipo de plantas. ¿Las han visto en algún momento? El musgo. ¿Han visto el musgo? Pues el musgo no tiene todas las estructuras que nosotros pues conocemos en las plantas. Raíz, tallo, hoja, flor y fruto, no lo tienen. Son plantas muy cortas en tamaño, muy pequeñitas, muy bajitas, pegadas al piso, al sustrato o a las piedras, a las rocas.
lo son los musgos y las plantas hepáticas. Miren la forma de estas plantitas. Le llaman hepáticas que supuestamente tienen parecido a los lóbulos del hígado, ¿no? Hepático viene de hígado, entonces le pusieron ese nombre porque se parece. Y son planticas, yo digo que las suculentas que están tan de moda, ¿las han visto? Ahora todo el mundo tiene una suculenta, una plantica, ya son como mascoticas en la casa, las suculentas, las cultivan, son muy bonitas. Miren que ya son gorditas, gruesitas y son, no le alcanzan a diferenciar hoja, tallo, a veces son toda una estructura muy parecida. Son parecidas a las hepáticas. Ellas tienen, tanto los musgos como las hepáticas tienen la facultad de sostener agua, de mantener agua, de estar llenas de agua. Bueno. Este tipo de plantas están en ambientes muy húmedos y tienen escaso control sobre la pérdida de agua o evapotranspiración. Tengamos en cuenta esta palabrita. Las plantas absorben agua por la raíz, hacen todo su proceso de fotosíntesis y el exceso de agua lo botan otra vez a la atmósfera. Cuando nos levantamos en la mañana miramos a veces las plantas y así no haya llovido, vamos a encontrar gotitas en la superficie de las hojas porque ellas están transpirando, es como si estuvieran sudando, eliminando el exceso. Bueno, entonces este proceso de botar el exceso de agua se llama transpiración o evapotranspiración. ¿Y ustedes qué les pasa? Okay. Que se le está haciendo algún traguecito por ahí, por favor. Están como los deseos. Muchachos, gracias. Juicio pues. Bueno. ¿Ya? ¿Tenemos claros qué es evapotranspiración? Mateo Velázquez. Sí, pues, más o menos. Es que me va la guía un poquitico. ¿Es que qué? Lo veo un poquito tildado. Entonces preguntémosle a Santi Henao. ¿Claro que es evapotranspiración? Es eliminar el exceso de agua, la eliminación de exceso de agua de las plantas. Según ese mecanismo que se emplee para... Oh, Dios mío. No me hagan perder tiempo con estos muchachos. Si alguien sabe quién es, por favor le escribe a la profesora directora del grupo. Según el mecanismo que emplean para absorber agua, se clasifican en 3 grupos. Para absorber agua, no para botarla. Ya, según el mecanismo que empleen para absorber, están ectohídricas, endohídricas y mixohídricas. Y estamos hablando todavía de las plantas no vasculares. Oigan, ya, ¿quién está haciendo eso? La persona que está haciendo eso nos va a tener aquí hasta quién sabe qué hora, porque hasta que no terminemos las plantas. Se llama 0000000. Anótame ese número. Anótame eso. Estamos todos completos, entonces debe ser alguien de nuestro grupo. Sí. Pero ahí dice 000. Ayúdenme a averiguar quién es y me avisen. Bueno. Entonces esas plantas no vasculares, esas briofitas, que no tienen raíces para absorber, lo hacen a través de 3 mecanismos. Pueden ser ectohídricas. Son plantas que absorben agua por todas las partes del cuerpo. Por toda parte, no tienen ni raíz, ni tallo, ni hoja, ni flor, sino que por donde sea, por ahí se chupa el agua, hablando de los musgos y de las hepáticas.
por toda parte. Y tiene unas células huecas semejantes a pitillitos. Es como por si todo su cuerpo tuviera pitillitos muy diminutos que absorben el agua y hacen que fluya a través de ellas por capilaridad. Ahorita vamos a ver qué es la capilaridad. Nos falta buen temita para hoy, así que vamos a acelerar. Y las endohídricas, estas absorben agua por la base de los tallos. Miren, estamos diciendo hace rato que ellas no tienen tallo, ¿verdad? Por eso esta palabra tallo está entre comillas, en algo parecido a un tallo, y de ahí distribuye por todas las partes, por unos cordones o un sistema muy simple, que son células alargadas del citoplasma, sin citoplasma, perdón, que reparten el agua. Los hidroides que conducen agua y sales disueltas, y los leptoides que son los que transportan productos fotosintéticos disueltos. Resumimos eso. Las ectohídricas tienen algo parecido a tallos, pero no son tallos, porque son plantas no vasculares. Y tienen algo parecido al xilema y algo parecido al floema. ¿Quién está rayando? ¿Verdad? ¿Quién está rayando eso? ¿Verdad? Todos activen la cámara y el que no la tenga activada, pues eso tiene que ser. ¿Cómo que? Es una buena idea, gracias Isabela. Todos cámara activada y te ayudan a mirar cómo estamos ahí. Que no tenga este 000, ¿quién es? El que supuestamente... Yo le pregunté por el chat que quién era y no Yo respondió. también. ¿Quién falta ahí? ¿Quién falta? Ya se fue. ¿Quién era? Ah, yo creo que era Brandon. Porque Brandon falta. Falta Brandon. Uy, sí, era Brandon. Hace 8 días era que se iba de la cámara, le preguntaba y se salía. Sí. No está en el momento, ¿verdad? Creo que era Brandon. Listo. Bueno, ¿no ha vuelto? No ha vuelto, ¿verdad? Y era el que aparecía con todos esos ceros. Sí. Listo. Vamos a mirar entonces. Sigamos nosotros acá. Bien juiciosos. Entonces les decía que algo parecido a tallos rudimentarios, o sea, es como si en el proceso de evolución, entre comillas, estas plantas apenas estuvieran empezando a evolucionar y tuvieran algo parecido a tallos. Los hidroides son parecidos al xilema, son tubitos parecidos al xilema que conducen agua y sales disueltas. Y ya los leptoides son tubitos que transportan ya productos fotosintéticos como lo haría el floema en el caso de las plantas vasculares. Ectohídricas por todo el cuerpo, endohídricas por tallitos que tienen algo parecido a xilema y floema llamados hidroides y leptoides. Y las mixohídricas son plantas que tienen ambas estrategias para absorber agua. Lo hacen por todo el cuerpo o lo hacen por hidroides y leptoides. Transportan sustancias por hidroides y leptoides. Se volvió a meter. Apenas rayos porque vuelve a aparecer la gente 00000. Sí, se volvió a meter. Está rayando.
¿Está dentro? ¿Está en este momento? Se volvió a salir. Pues ya salir, profe. Se volvió a salir. Este video queda grabado para que nos... Profe, yo le hablé a Brandon al WhatsApp y yo le pregunté si era él y que si era él que dejara la bobada porque está interrumpiendo la clase y pues muy raro porque no se ha metido, debe de ser él. Profe, tal vez son niños de otro curso, profe. No creo. Puede ser también, pero pues no hay mucha coincidencia ahorita. Vamos a ver. Pero también hay gente que se puede meter porque ayer también le pasó lo mismo a Manuel en la clase. ¿A quién? A Manuel. Creo que era el mismo, algo así. Lo que va a tocar es, pues, como con lo que uno se cree que los papás estén ahí. Ya van a ver la cosa. Profe, Brandon me acabó de hablar y dijo que él no fue, que él se está intentando meter hace rato, pero no le da. Sí, voy a decir, estoy diciendo a la profe que rápidamente hable. ¿Terminaron ahí? Sí, No, señora. profe, todavía no. Ahora sí, ya. Profe, ya Brandon se metió. Bueno, no puedo seguir acá, listo. Entonces, listo. Estamos con ectohídricas, endohídricas y mixohídricas. ¿Eso quedó más claro que el agua? ¿O no? Listo. Sí, señora. Sí, señora. Gracias. Seguimos aquí. Dice la importancia de los musgos para los ecosistemas. ¿Por qué creen ustedes que son importantes este tipo de plantas en un ecosistema? Los musgos no son los que retienen agua. Mami, de eso estamos hablando. Retienen agua, tanto los musgos como las hepáticas retienen mucha agua. Esas son las que no tienen xilema y floema y absorben agua por estas tipo de estrategias. ¿Por qué crees que son? Mira que cada que le entra aparecen los rayados. ¿Cómo es que se saca un? Voy a tener que hacer la prueba de esta manera. Me da pesar, pero. ¿Cómo es que se hace aquí? Porque hay dos Brandon. Y profe, hay dos Y Brandon. profe, se conectó otro. Hay Brandon y Brandon Ciro. De pronto es otra persona y puso el nombre de Brandon, pues no sé. Uy, profe, qué miedo. El profe siquiera le tomó foto a todo. Y se lo mandó a la profesora. Yo apenas Uy, acabo de llegar. Mero miedito. qué cosa. Ya se salió fue Brandon. Alabado. No, que Mateo. returbio. Tu hermano aparece. Uy, profe, se me apaga el celular. Brandon, Reset desde el computador. active su cámara. Ese Brandon que hay ahí. O Brandon es muy avispado. No, yo el computador yo ya lo apagué. Yo sí en el celular. Entonces usted tenía dos Brandon. No. Ese Mateo. Uy, mijo, entonces paila. Ya dijiste que De pronto escucharon nuestra conversación de que de pronto era Brandon y se metieron con el nombre de Brandon. Ay, sí. Qué Brandon, vamos a miedito. tener que hablar allá en tu casa, ¿vale? Profe, Dime, pajarito.
El señor está que me apaga, ¿me puedo conectar desde el computador? O ya vamos a terminar. Le copió ahorita en la pantalla y quedó la profe. Bueno, ya dijimos que los musgos son importantes para los ecosistemas, precisamente porque decía Isabela, absorben agua, retienen agua, y de ellos prácticamente es que se forman los ríos. De la absorción de este tipo de plantas en los bosques, mantiene el equilibrio de agua en los bosques y hace que se nazcan o se produzcan los ríos. Profe, Dígame. también ayudan a desarrollar otras especies vegetales. También, señora, ayudan a desarrollar otras especies vegetales. Dice, son grandes reteneros de agua y de los minerales disueltos. Brindan hogar y protección a muchos animalitos pequeñitos. También sirven de materia de construcción de nidos para aves y mamíferos, y porque el hecho de retener agua mantiene los bosques y forman los ríos. Gracias, Isaac. La mayoría de las plantas que no son vasculares, de las que estamos hablando todavía, emplean la difusión a través de las membranas celulares, o sea, paso de mayor concentración de agua a menor. Absorben a través de difusión el agua. Y les cuesta botar el agua, la retienen. Pero el hecho de que retenga el agua es porque es útil para lo que hablamos aquí, para los ecosistemas. Ahora sí, las plantas vasculares. Con las vasculares terminamos. No iba a hacer las actividades con ustedes, pero ya es mucho tiempo. Ya igual las hacen ustedes como tarea. Ellas, a pesar de que tienen xilema y floema, igual utilizan la ósmosis, la capilaridad y la evotranspiración para el transporte interno de sustancias. Vamos a ver entonces qué es la capilaridad. Creo que se explica mejor con el dibujito que está aquí. Ay, no era aquí que estaba. Okay. Bueno, ahorita lo miramos. La capilaridad es un fenómeno en física, ¿no? Que ocurre gracias a que los líquidos pueden subir, ascender en contra de la gravedad. Esto lo hace gracias a que están subiendo por tubos muy delgaditos. Tubos tan delgaditos que puede una gotita subirse encima de la otra y la otra encima de la otra e ir ascendiendo a través de toda la planta. Eso lo hace el xilema. Gracias a la capilaridad, por el xilema sube la savia bruta. Y a otros dos procesos o fuerzas que son la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Cohesión es cuando las moléculas de los líquidos se juntan unas con la otra. Ustedes ven que las gotitas de agua se juntan unas con otras. Tienen esa propiedad de atraerse. Como si tuvieran un imán, se atraen y a eso le llaman fuerza de cohesión. Y la fuerza de adhesión es la capacidad que tienen esa sustancia de pegarse a otras. Por eso se dice que el agua moja, porque tiene la propiedad de pegarse a otras superficies. Y enseguida lo explicamos con el dibujo. Así se ven los tejidos, miren qué bonitos. Miren las 12, muchachos. 11:40 y apenas estamos completando. En la imagen se observa el corte transversal de la raíz de una planta. Miren, así se ve un corte de una capita delgadita de la raíz de una planta observada al microscopio. Ya sabemos qué es la evapotranspiración. ¿Qué importancia tiene la capilaridad y la evotranspiración? Pues la capilaridad, la importancia que tiene es que las plantas pueden absorber nutrientes del suelo, agua y minerales. Y la evotranspiración es que se devuelve ese exceso de agua a la atmósfera. Y así se continúa el ciclo. Absorbe por la raíz, bota por la raíz y bota. Dígame. Se metió alguien es que se llama Sara Fernández. Sara Fernández. Sí. Sí, señora. Okay. Ahorita preguntamos a ver qué hace ella por estos lares. Bueno, continuemos.
Es importante estos dos procesos porque se hace el ciclo hidrológico, ciclo del agua. Se bota el agua, va a la atmósfera, vuelve y cae, la absorben las plantas por la raíz y así sucesivamente. El xilema. El xilema es el tubito que asciende desde la raíz hasta las hojas. Y el floema es el que baja desde las hojas hasta la raíz. Pero cada uno de ellos tiene sus estructuras. A través de él sube la savia bruta. Está formado por unas células muertas llamadas traqueidas. Esas traqueidas tienen orificios a los lados que permiten que la célula se comunique una con otra. Y los vasos leñosos son otro tipo de células que tienen el xilema y a través de estos sube. Son tubos que tienen dos perforaciones, arriba y abajo, para poder que suba la savia bruta a través de él. Entonces, repetimos. Xilema transporta la savia bruta desde la raíz hacia las hojas. Tiene dos tipos de células, traqueidas y vasos leñosos. Traqueidas son células alargadas con orificios a los lados que hacen que pase la sustancia de la savia bruta entre ellas mismas. Y los leñosos tienen dos perforaciones, una arriba y una abajo, para poder que ascienda a través de él la savia bruta. Se dice que las gimnospermas, que son las plantas que tienen flores, solo tienen traqueidas, solo tienen un tipo de célula. Mientras que las angiospermas, que son las plantas que no, perdón, estas las, me confundí, plantas sin flor son las gimnospermas y solamente tienen traqueidas. Sí. Y las angiospermas, que son las plantas que tienen flores, tienen ambos tipos, o sea, tienen tanto traqueidas, como ¿cuáles son las otras? Células del xilema. Vasos leñosos. El xilema tiene dos tipos de células, traqueidas y vasos leñosos. Las gimnospermas, que no tienen flor, tienen solo traqueidas. Y las angiospermas, que sí tienen flor, tienen tanto traqueidas como vasos leñosos. Ambos tipos de célula forman el xilema, que transporta la savia bruta. De pronto, si no les da tiempo de tomar apuntes, pues les va a tocar que miren el videito, ¿sí? Escúchenme entonces apenas, no más. Bueno, para que el agua y los minerales lleguen al xilema, o sea, ¿cómo pasa de la raíz al xilema el agua y los minerales? Lo hace por dos rutas, apoplástica y simplástica. Son dos rutas que se usan para que el agua pase desde la raíz hasta el tubito que es el xilema. Aquí nos muestran el dibujo. Ese es un pelito de la raíz. Y hay dos rutas para que se chupe el agua con minerales. Entre por aquí, aquí está mostrándome de arriba hacia abajo, ¿no? Me lo hubieran hecho más bien al revés, ¿cierto? De arriba hacia, esta sería la raíz, y aquí atraviesa y va subiendo por el xilema. Dos rutas. Vamos a ver la diferencia entre estas dos rutas. Esta lineecita lila y esta lineecita azul. Vía apoplástica y vía simplástica. Dos vías por las cuales el agua pasa de la raíz y se mete a las células del xilema. ¿Cuál es la diferencia? Miren las dos líneas. Miren esta ruta, y miren esta ruta. ¿Qué diferencia encuentran? Profe, que la rosada llega hasta los círculos rosaditos y la azul llega hasta lo último. Bueno, o sea, podría ser muy válida también, pero de pronto ahí la pintaron hasta ahí, pero ellas tienen que llegar hasta aquí, la endodermis, y aquí arranca el xilema. Aquí empieza el xilema, que es el tubito que va a ascender por la planta. Pero miramos bien a Alan, creo que fue Alan el que me respondió. Alan, mira, estas son células de la raíz, ¿cierto? Mira esta línea por dónde se va y mira esta línea por dónde se va. Ah, profe, porque la azul creo que fue, porque la rosada va, creo que con... ¿Por dónde? En orden, miramos, la vía... Una vía definida. Va
va por entre las membranas de la célula, no entra a las células, se va por dentro, se llama, bueno, nosotros sería el líquido intersticial de la célula, el líquido que está entre las células, por ahí se mete, mientras que la vía simplástica se mete, atraviesa las células, pasa de una célula a otra, ¿sí ve? Entra el agua, se mete a esta célula, atraviesa esta otra membrana, se mete por esta célula, atraviesa esta otra. Esta se va por entre las sustancias que están fuera de la célula. Miren. Estas se van por fuera de la célula y esta se va entre las células. Esa es la diferencia entre la vía apoplástica y simplástica. Son dos rutas por las cuales el agua y los minerales pasan de la raíz hacia el xilema. ¿Listo? Y el floema, aquí ya vamos a terminar, son los tejidos, el tejido de la planta o los vasos de la planta, que ya después de que se ha hecho la fotosíntesis en las hojas, ahora va a devolver o a distribuir la sustancia preparada, la savia elaborada por toda la planta, hasta llegar incluso a la raíz. Al floema se le llama también vaso liberiano. Transporta la savia elaborada, o sea, el resultado de la fotosíntesis. Este proceso de movilizar azúcares hacia el resto de la planta se conoce como translocación. Eso les va a aparecer en los exámenes. Translocación. Es el movimiento de los azúcares o de la savia ya elaborada a través de la planta. Cuando la planta ya está llenita de sustancias nutritivas, miren, por ejemplo aquí, está llena de sacarosa, de azúcares, producto de la fotosíntesis, está llenita, entonces empieza y lo pasa al floema, y a través del floema, que es este tubo, va a ir a llevarle nutrientes a toda parte. En este ejemplo que tenemos aquí, le va a llevar nutrientes al fruto, para que el fruto empiece a crecer y a madurar. Miren, aquí se hizo la fotosíntesis, se produjo la sacarosa, un azúcar, vino por el floema, llegó al fruto y debe llegar hasta la raíz, hasta toda la parte de la planta la debe nutrir. Y ahí lo dejamos, muchachos. Estuvo como larguito, pero tocaba. Profe, gracias. Ahora estamos resumiendo. Listo, profe, gracias. Con gusto. Gracias, profe. Con gusto. 4 horas en una sola, porque nos hemos gastado. A ver, ¿qué tiempo tenemos? ¿Qué tiempo gastamos? Son las 12:05, creo. Media hora de más. 65. Una hora completa. No, hablando de la hora de clases, son 60 minutos. Nos gastamos 5 minutos más. Es lo que nos hemos gastado. De 4 horas de clase de 60 minutos lo hicimos en 65. Bueno, muchachos, entonces les queda tarea en plataforma. Y número 1, tarea en plataforma. Número 2, dibujar circulación en los hongos. Y dibujar el xilema y el floema en las plantas. Profe, ya yo hice, yo alcancé a hacer el dibujo de circulación en hongos. ¿Cómo, profe? Primero, tarea en plataforma. 2, dibujo de la circulación de los hongos. Y 3, bueno, aquí no está el floema, el xilema como tal no me lo muestra. Aquí esto fue de raíz al xilema. Dibujar el xilema y el floema. Y si quiere lo hacen también, que es el paso del agua y minerales. Aquí solamente está el floema, no el xilema aquí. Como tal, el xilema, los vasos leñosos no están. Listo, muchachos, los dejo en paz. Bueno, profe. Hasta luego, profe, gracias.